sobre las funciones es que son bloques de código que se van a ejecutar cuando nosotros vayamos a requerir estos procesos. Entonces, una función se ve como un bloque en donde este bloque y nosotros hacemos aquí una operación en ella. Entonces aquí obviamente tenemos que escribir nuestro código y este código obviamente se construye usando los principios que hemos utilizado hasta el momento de codificación. Luego invocaremos nuestra función, por ejemplo, que hemos llamado sumar. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que el compilador le cede el control en el momento aquí cuando estas primeras instrucciones se ejecutan dentro de la función principal, y luego cuando se cede el control se invoca la función y el compilador pasa a ejecutar lo que esté dentro de nuestra función suma, en este caso, que es esto que está aquí. Aquí el compilador viene, ejecuta las instrucciones que tenga. Una vez que termina de ejecutar, vuelve a ceder el control a la función principal y en la función principal se continúan ejecutando lo que haya dentro de ella. Entonces, ese es el procedimiento estándar. Una función es un bloque de código que se va a ejecutar cuando se ceda el control a esa función. Una vez que se ejecuta ese código, se regresa a la función principal o a la función de donde haya sido invocada la función que queremos utilizar. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que nosotros podemos construir código en forma general de tal manera que esa función pueda ser ejecutada tantas veces como nosotros querramos sin tener que reescribir o repetir el código. ¿Ok? La idea es que nuestra función se construya tan genérica como sea posible, de tal manera que se pueda sacar del programa, de cualquier programa, y meter en otro, y sin tener que hacer ninguna modificación, deba funcionar y debe funcionar bien. ¿Ok? Esa es la idea general de una función. ¿Cuántas funciones podemos tener? Todas las que nosotros necesitemos. En lenguaje C, obviamente, hasta el momento lo que hemos utilizado, que es nuestra función principal, que como lo pueden recordar, empieza con el nombre de un tipo de dato y el nombre main, y tiene unos argumentos, ¿ok? O parámetros. Las funciones pueden tener parámetros o simplemente no tener parámetros. Voy con un ejemplo. En este ejemplo voy a construir una función muy simple en donde lo que quiero es simplemente mostrar un mensaje que diga, okay, digamos que esta es nuestra función mensaje 1. Pero quiero construir otra función. Fíjense como les decía, estos son bloques de código en donde aquí le coloco un nombre, un tipo de dato. Obviamente para definirlo tengo que colocar un nombre, un tipo de dato. Luego coloco el nombre de la función, luego vienen los paréntesis y dentro de los paréntesis vendrían los parámetros. De momento no estoy utilizando parámetros, simplemente estoy utilizando el nombre de la función y la función no lleva parámetros. Además, esta función es de tipo void, de tipo vacío, es decir que no devuelve ningún valor. Y este vamos a decirle que es nuestro mensaje 2. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Aquí para invocarla, la invocación significa ceder el control a la función. ¿Cómo se cede el control a la función? Pues se escribe el nombre de la función y más nada. En este caso le digo, bueno, pues invóqueme la función mensaje 1. Y aquí le voy a decirle que invoque la función mensaje 2. Y aquí voy a volver a decirle que invoque mensaje 1, ¿sí? Porque puedo utilizarla las veces que yo quiera. Un ejemplo un poco simple, pero
para ilustrar cómo funciona. Entonces construimos dos funciones vacías que no tienen parámetros. En la primera función simplemente voy a emitir un mensaje que diga estoy dentro de la función mensaje 1 y estoy dentro de la función mensaje 2 para la segunda función. Estas serían nuestras funciones, nuestras dos funciones, y aquí estoy invocando o estoy cediendo el control a cada función. Mensaje 1 cede el control a la función mensaje 1, mensaje 2 cede el control a la función mensaje 2. Y aquí puedo invocar pues, las funciones las veces que yo quiera. Compilamos. Aquí faltó el punto y coma. Compilamos. Aquí se me fue un paréntesis. Volvemos a compilar. Y luego ejecutamos. Bien, aquí está la salida. Estoy dentro de la función mensaje 1. Estoy dentro de la función mensaje 2. Y así, de acuerdo a la función que invoque, pues será el mensaje correspondiente. Esto tan simple implica cómo se podría invocar y cómo se podría usar una función. Y en este momento en que se invoca, lo que hace es que cede el control a la función 1, al mensaje 1 en este caso. Una vez que termina de ejecutarse, en este caso, una sola instrucción, pues la función regresa el control y se ejecuta la segunda función en este caso. Cuando se ejecuta la segunda función, lo que ocurre es que se vuelve a ceder el control y se ejecuta la segunda función. Termina de ejecutarse la segunda función, pues se cede el control a la siguiente. Y así se van ejecutando cada una de las funciones. Aquí se cede el control a la función 1, vuelve y se ejecuta, y así sucesivamente. Entonces, cada función se ejecuta una vez que se haya invocado dentro de nuestra función principal. Entonces, esta es el bloque de la función 1 y esta es el bloque de la función 2. Y todo este proceso es el proceso de invocación. Dentro de este paréntesis, nosotros podemos hacer uso de lo que se llaman parámetros. Los parámetros en una función pueden ser de dos tipos. Pueden ser parámetros por valor o pueden ser parámetros por referencia. ¿Qué significa que sean parámetros por valor? Parámetros por valor significa que lo que nosotros llevamos a la función es un parámetro que no se afecta. Normalmente un parámetro valor significa que ese valor o ese parámetro no se va a afectar. ¿No se va a afectar dónde? No se va a afectar dentro de la función y por lo tanto no afecta a la variable original. Si hablamos de un parámetro por referencia, significa que este parámetro sí se va a afectar y al afectarse, entonces modifica la variable original. Parámetros por valor son parámetros que no necesitan o que no necesitamos modificar dentro de la función. Parámetros por referencia son parámetros que necesitamos o requerimos que se modifiquen dentro de la función y por lo tanto también se modifican en la variable original. ¿Okay? Los parámetros se pasan en el paréntesis del nombre de la función cuando se invoca y en el paréntesis de nombre de la función se declaran estos parámetros. Aquí quiero que este parámetro sea parámetro valor. ¿Ok? En este, en cambio, voy a poner dos parámetros. El mismo mensaje y un valor. Aquí siguen siendo parámetros por valor. Porque no voy a afectar y no puedo afectar en realidad los valores originales. En este tengo dos parámetros. Le voy a llamar M2 y el valor B. Si compilamos, si lo corremos,
Estoy dentro de la función mensaje 1. El mensaje 1 era hola, hola, ¿cómo están? Y en el segundo estoy dentro de la función 2, segundo mensaje, y número 25, que fue lo que nosotros pasamos aquí. El valor de M2 es segundo mensaje y el valor de B es 25. ¿Estamos? Eso es lo que nos arroja la salida. Estos son parámetros valor. ¿Qué significa un parámetro por referencia? Parámetro por referencia significaría, por ejemplo, si este valor yo quiero que se convierta aquí, parámetros por valor y por referencia, significa que requiero que este parámetro se convierta en un parámetro por referencia. Para convertirlo en un parámetro por referencia, toda variable primitiva, para convertirla por referencia, la declaro con un asterisco, que en realidad declararía un puntero. Y en este caso, lo único que voy a hacer es que valor, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ocurre que en el primero sigo teniendo un parámetro valor. En la segunda función que dice mensaje 2 tengo un parámetro valor, que es este mensaje, y tengo un parámetro por referencia, que es el valor que estoy enviando. Y en esta función, la función mensaje 2, estoy modificando mi parámetro valor, le estoy sumando 10. Si lo envío con 25, al final esto aquí debería imprimirme 35. Pero para invocar esta variable primitiva y pasarla por referencia, entonces tengo que colocarle un ampersand. Eso me convierte el parámetro B en parámetro por referencia. Pues, disculpa, ¿okay?, la molestia. ¿Se podría hacer una función con un printf? Claro. ¿Cómo sería ahí? Un printf pues sería exactamente igual que el cout, solo que tienes que definir la cabecera. stdio.h. Creo que con eso es suficiente. Pero ahora ya vamos a terminar este y hacemos uno con un print. Aquí compilamos, ejecutamos. ¿Qué pasó? Ah, ok. Aquí me faltó porque valor, para modificarlo tengo que poner el asterisco, disculpen. ¿Perdón? Exacto. Y aquí para poderlo imprimir también tengo que poner el asterisco. Ok, ahí está. El segundo, que es el parámetro por referencia, envía el mensaje y luego envía el valor. El valor es 25, pero al final sale con el valor 35. ¿Sí? Aquí está dentro de la función, segundo mensaje, número 25, pero una vez que la variable sale de la función, aquí estamos imprimiendo, fue modificada dentro de la función y ahora tiene el valor 35. ¿Okay? Fíjense cómo el parámetro dejó de ser un parámetro por valor y se convirtió en un parámetro por referencia. ¿Estamos? Y fíjense que para hacerlo por referencia tenemos que utilizar el operador ampersand para enviarlo por referencia y lo tiene que recibir un asterisco para que se convierta en un parámetro por referencia. Y para hablar de ese valor, para tomar el valor que está dentro del puntero, usamos el asterisco, tanto para mostrarlo
como para modificar su valor. ¿Estamos? Si queremos hacer un print, pues simplemente aquí esto se convierte en un printf, esto se convierte en un mensaje con cadena de control, aquí le podemos poner el /n para que funcione con, ahí está, si lo corremos pues nos sale nuestro mensaje. Simplemente lo que hicimos fue cambiar el cout por print, pero el print es una función que tiene que llevar cadena de control para nosotros poder imprimir variables. Si este lo queremos convertir en un print, pues printf, y aquí utilizamos la cadena de control S, y utilizamos la cadena de control porcentaje de. Obviamente este mensaje lo sacamos y bueno, podemos usar aquí también el /n, lo mostramos y sale pues exactamente como lo teníamos con el cout, solo que estamos usando pues la función print. Pues corresponde en orden y en naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en el primer mensaje tengo simplemente un solo parámetro que es de tipo char, así que yo defino que mi parámetro sea de tipo char. Pero ¿qué pasa? En la segunda función tengo dos parámetros. Un parámetro que corresponde a un char y un segundo parámetro que corresponde a un entero. Entonces hay que tener cuidado en el orden en que se colocan los parámetros, porque tiene que ser exactamente igual en la forma como se definieron en la cabecera de la función, y respetar obviamente la naturaleza. En la invocación se usa el ampersand en las variables primitivas, y para recibir se usa el asterisco. ¿Está claro? Necesitar definir dos arreglos básicamente, y para generar el listado de aprobados simplemente lo que hacemos es recurrir a este vector promedio determinando quienes aprobaron. Y bueno, en este no lo coloqué, pero al igual que en el caso anterior, la nota total es 100 puntos, así que aprobará un estudiante que tenga 50 puntos o más. ¿Ok? Entonces, en esta función de carga, nosotros vamos a llenar los arreglos de nombres y notas. ¿Estamos? Esa será nuestra función carga. Eso quiere decir que tendríamos un parámetro que corresponde al vector de los nombres y un parámetro que corresponde a la matriz de las notas. Por aquí ya tenemos dos parámetros. Pero además, el problema dice que vamos a asumir que no tenemos más de 50 estudiantes. Eso quiere decir que el número de estudiantes puede estar entre 1 y 50. No se puede pasar de 50 y obviamente no puede ser menor que 1. Eso quiere decir que nuestra función carga tendría tres parámetros: el vector de los nombres, la matriz de las notas y el número de estudiantes que tendría el curso. Tendríamos una matriz de nombres, máximo 50. Tendríamos una matriz de notas,
50 por 3. Y tendríamos el número de estudiantes. Esta es un parámetro por referencia, así que lo pondremos como asterisco. Entonces, aquí tenemos tres parámetros por referencia. El nombre de los estudiantes es un parámetro por referencia porque la matriz de nombre va a llegar vacía. La matriz de notas es un parámetro por referencia también porque llegará vacía y tendrá valores. Y el número de estudiantes también será un parámetro por referencia porque llegará en 0 y saldrá con un número de estudiantes. Y ahora les digo algo que tengo que aclararles. Por el momento, esta sería nuestra función. Voy a hacerlo de esta forma, aunque yo ya he dicho que aquí lo más adecuado es validar. Voy a pedir el número de estudiantes. Aquí se supone que hay que validar. Yo lo hice en el primer ejercicio, en un ejercicio que hicimos de arreglos. Esta vez no lo voy a hacer, lo voy a dejar para que lo haga. Validar significa que el valor tiene que estar entre 1 y 50. Ahí lo dejo para que ustedes lo terminen. Luego vendría la carga de los arreglos. La carga de los arreglos la vamos a hacer con dos ciclos. Un ciclo para las filas de la matriz y un ciclo para las columnas de la matriz. En este caso, las filas de la matriz será el valor de n leído y las columnas de la matriz será simplemente 3 notas. Aquí vamos a pedir nombre del estudiante, lo leemos con ci.getLine y en este caso lo guardamos en nombre sui. Vamos a decir que 25 caracteres para el nombre. Antes de recordemos el flush. Ok, para lectura del nombre. Y aquí voy a quitar el int lo voy a cambiar por un void porque voy a pasar el número de estudiantes por referencia y no voy a hacer que lo devuelva la función, así que lo dejo de esta forma y al final le digo que asterisco num estudiante lo hago igual a n. Quiero esto así que vamos a decirle que 25. Ok, aquí se me fue el símbolo de mayor menor. Ahí está. Vamos a escribir, aunque no lo dice ahí, voy a escribir un método un método para imprimir en donde voy a pasar los mismos parámetros. Este método no lo pone ahí en el enunciado, pero lo voy a hacer para mostrar los datos. Y me faltó un parámetro que es el número de estudiantes. Número de estudiantes, y aquí tiene que ir con ampersand. Una vez que hacemos la carga, imprimir nombre nota n estudiantes. Ya está. Compilamos y lo ejecutamos. Número de estudiantes, 5 no.
progresos. Nombre del estudiante, nota 1, nota 2, 2 y nota 3. Entonces aquí están los tres nombres. Y bueno, las tres notas también salieron, pero salieron un poco juntas. Eso es cuestión de que aquí le separemos un poco esto. Ahí está. Bueno, con eso es suficiente. Ya sabemos que la carga está perfecta. Bueno, fíjense cómo hemos construido la función de carga, en donde hemos pasado tres parámetros por referencia. ¿Ok? Les iba a decir, estos son tres parámetros por referencia. Les iba a comentar que los arreglos, aquí mismo lo voy a poner, los arreglos por defecto se pasan por referencia. ¿Ok? Es decir, un parámetro que contiene un arreglo es por defecto un parámetro por referencia. Fíjense que no estamos haciendo nada, simplemente estamos diciéndole cuál es el nombre del arreglo y le estamos dando las dimensiones. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Eso lo convierte en un parámetro por referencia. Es decir, ningún arreglo, en realidad ningún arreglo se transfiere por valor. Siempre se transfiere por referencia. En este caso, el arreglo, el número de estudiantes, que es un parámetro entero, es decir, un parámetro primitivo, para convertirlo por referencia lo usamos el asterisco. ¿Ok? Y aquí, como quiero pasar esto por referencia, utilizo el asterisco para modificar el valor, que al final es el valor de n. Esto lo podemos cambiar. Podemos hacer lo siguiente, podemos hacer que esta función no lleve este parámetro, que es un parámetro por referencia, y hacemos que la función devuelva un valor, y esto lo cambiamos diciéndole que esta función va a retornar el valor de n. De esa forma nos ahorramos este parámetro por referencia y lo convertimos en un parámetro retornado por un valor retornado por la función. Entonces, cuando nosotros invocamos carga, lo que hacemos es hacer que el número de estudiantes sea receptor de la función carga y quitamos el parámetro por referencia, lo quitamos y lo convertimos en la variable receptora de la función carga. Cuando nosotros le damos un tipo de dato diferente a void a la función, le estamos diciendo que vamos a devolver un valor. Toda función que va a devolver un valor necesariamente tiene que tener la cláusula return. Dice que la función es de un tipo de dato diferente al vacío. ¿Ok? Ya hicimos aquí una modificación y estamos haciendo que esta función que devolvía vacío devuelva un valor, y para eso lo retornamos con la cláusula return. Si nosotros invocamos y compilamos y ejecutamos, pide número de estudiantes y al final imprime los nombres y las notas. Pero fíjense que ya modificamos la forma como se comporta la función carga. La función carga se comporta devolviendo un valor de tipo entero y hemos quitado el parámetro por referencia que teníamos. Esa es otra forma en que la función puede trabajar. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar como una función que devuelve un valor, y voy a quitar lo del parámetro por referencia número de estudiantes. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos resuelto el tema de la carga. Ahora vamos a calcular la nota final de cada estudiante. También lo vamos a hacer a través de una función. En este caso la función será vacía.
Y para este caso solo voy a enviar nota final. Vamos a pasar las notas, vamos a pasar el número de estudiantes y vamos a pasar un vector en donde vamos a guardar el promedio, pero este vector vamos a declararlo de tipo flotante. Esto simplemente será el sumato. Perdón, aquí me faltó 50 estudiantes. Aquí recorremos la matriz. Estudiantes con el ciclo de las filas, luego el ciclo, luego el ciclo de las columnas, y luego calculamos el promedio. El promedio lo vamos a calcular dentro del mismo vector. Esto sería I y J. Pero este promedio hay que inicializarlo en 0 porque es un acumulador. Una vez que terminamos esto, el promedio, lo dividimos entre 3. Ok, y bueno, con eso sería suficiente. Ahí calculamos el promedio. Esta función, para invocarla, simplemente será nota final. ¿Y qué parámetros lleva? Lleva la nota, número de estudiantes y un vector que no lo hemos declarado todavía. Perdón, este será flotante. Vector promedio de 50 elementos. Y aquí sacamos vector promedio. Ok. Bueno, ya tenemos entonces lo de la nota final. A ver, ¿qué nos falta? Genere un listado de estudiantes aprobados. Bueno, entonces vamos a hacer otra función de tipo void lista de aprobados. Para eso pasamos los nombres 5025, pasamos el vector promedio 50 y pasamos el número de estudiantes, lo llamamos num estudiantes. Eso será suficiente. Y solamente aquí le vamos a decir lista de estudiantes aprobados. Bueno, no le voy a poner muchas flores, aquí no dice estudiantes. Y aquí que ponga el nombre y la nota.
Aquí hacemos un ciclo desde igual a 0 mientras que y sea menor que num estudiantes, y aquí simplemente si promedio mayor o igual que 50. Esto es un vector, así que lleva índice. Si es así, entonces que imprima el nombre del estudiante. Veamos nom, solo corchete, y que además imprima una nota. Perdón, se llama promedio. Promedio de I. Ya está, eso es suficiente. Bueno, ya con eso tenemos la lista de aprobados. ¿Qué más era? Dice, generar un listado, mostrar el nombre del estudiante con mejor promedio. Para eso hacemos algo parecido a esto. A ver. Sí, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a hacerlo de tipo vacío. Mejor estudiante. Mejor estudiante. Este mejor estudiante le pasamos el nombre y le pasamos el promedio. Pasamos los mismos parámetros. Vamos a querer el nombre del estudiante, así que vamos a llevarlo. Lo guardamos en una variable llamada mejor y la posición. Posición no. El mayor. Que lo vamos a inicializar en el nombre total. Hacemos un for desde igual a 0 mientras que y sea menor que num estudiante, que es el número de estudiantes, número de 1 en 1. Si promedio de I es mayor que mayor, entonces cambiamos el mayor a promedio sub I, y además str copy nombre sub I lo copiamos en mejor. Ya está. Al final el mejor estudiante es mejor. Ya está. Compilemos a ver cómo nos va. Perfecto. ¿Qué nos queda? Promedio general del curso. Aquí no dice general. ¿Dónde está? Promedio general del curso. Esta la vamos a construir con una función de tipo float y vamos a decirle promedio. ¿Qué pasamos aquí? Solo el vector promedio, más nada, no hace falta más nada. Bueno, sí, falta pasar el promedio y el número de estudiantes.
promedio. Hacemos un for para i igual 0, mientras que i sea menor que número de estudiantes. P más igual a promedio su i, y al final P barra igual número de estudiantes y return. Bueno, en verdad esto lo podemos hacer así. Ya está. Mejor. P entre número de estudiantes. Ya está. Compilamos. Ok, ya tenemos todo. Tenemos la carga, tenemos la nota final, tenemos el listado, tenemos el nombre del estudiante, tenemos el promedio general del curso. Entonces aquí lo primero será hacer la carga. Aquí estoy mostrando la carga. Aquí calculamos la nota final. Nota final. Después vendría, ¿cómo era? Mejor estudiante. Mejor estudiante, que lleva el nombre de los estudiantes, el promedio y el número de estudiantes. Con eso sería suficiente. Después de calcular el mejor estudiante, promedio general del grupo. Aquí nos falta declarar una variable. Vamos a llamarla P. Entonces, bueno, de hecho ni siquiera necesitamos llamarlo, ni siquiera necesitamos un aquí mismo. Promedio general del curso. Promedio número de estudiantes. Y ya está. Bueno, ahí está completo ya el ejercicio. Compilamos flotante. Aquí sí son. Ajá, P. Ahí está. Ok, ahora sí lo corremos. Número de estudiantes. Vamos a darle, qué sé yo, 10 me parece mucho. Ahí está. El mejor estudiante. Bueno, con estos nombrecitos que coloqué. SDF bash 67, 78, 67. Ah, bueno, que este y este serían igual, pero optó por agarrar el primero. Eso quiere decir que está bien, y el promedio general del curso es 45. ¿Ok? A ver. Sí. A ver, no, pero ya va. Sospecho que algo no está bien. Porque debería mostrar... Aquí me faltó invocar esta. Que tiene nombre, que tiene promedio, que tiene número de estudiantes. Ok. Nos ejecutamos. Bueno, me voy a ir solo con 5 estudiantes. Y ya está. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. El mejor estudiante C. Efectivamente. El promedio general del curso es 57. Y la lista de aprobados es B, C,
D y E. 70, 90, 50, 59. Ahora sí está completo. Ahí está. Utilizamos funciones, utilizamos arreglos, tanto matrices como vectores. ¿Está claro?